En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hijo de buenos días, bendita sea María por siempre. Por siempre sea bendita. Por los siglos de los siglos. Amén. Hoy estamos a miércoles, empecemos el día de la mano del Señor, pero antes de ir ahí, ven Espíritu Santo, Divino Creador, verdadera fuente de luz, verdadera fuente de sabiduría, derrama en mi intelecto tu una luz y disipa de mí la oscuridad que me cubre, la pecadora de mi ignorancia. Y concédeme penetrante para comprender, una memoria arrepentiva, un método infalible, los días para aprender y grande abundancia de gracia para expresarme. Dirige, guía y lleva a buen término la obra que se nos ha encomendado por Cristo nuestro Señor. Amén, amén y amén. Padre Dios Todopoderoso y Eterno, consagramos este programa al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María, pidiéndole que por su divina intercesión por cada like, suscriptor o programa visto, nos conceda la liberación del alma del purgatorio, no sea nuestra voluntad, sino la voluntad de nuestro Santísimo Padre. Padre Jesús, purifica nuestra mente, nuestro corazón, nuestros labios para comprender primeramente nosotros lo que nos va a enseñar el día de hoy y así proclamar directamente la buena nueva del Evangelio. Además de nuestros corazones tierra fértil para que el Señor que se plantar de fruto y fruto en abundancia. Santísima Madre María, consagramos este día para siempre en tu inmaculado corazón, los ojos, oídos, lengua y corazón, en una sola palabra todo el ser, de todas aquellas personas que nos han encomendado, especialmente los que ven este programa. Cuídalos, protégelos y bendícelos como hijos, como cosa propia tuya. Amén, amén y amén. También ten misericordia de todos aquellos que han sido secuestrados en cualquier parte, los que han venido a este país y son secuestrados en el camino. Ten compasión y misericordia de ellos, los que son secuestrados por ser despojados de su dinero, para ser abusados, para ser usados en el crimen organizado, o ser ofrecidos en ritos satánicos en contra de su voluntad. Ten compasión y misericordia de todos y cada uno de ellos, especialmente los que han sido secuestrados en las guerras. Cuídalos, protégelos y bendícelos en nombre de Jesús. Amén. Evangelio del día de hoy, miércoles. Ahora, Señor, que tu siervo escuche. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. 11, 21, 26, 13, 1, 3. En aquellos días, gran número creyó en convertidos al Señor. Llegó la noticia a oídos de la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía. Al llegar y ver la acción de la gracia de Dios, se alegró mucho y exhortaba a todos a seguir unidos en el Señor con todo empeño, porque era un hombre bueno, lleno de Espíritu Santo y de fe, y una multitud considerable se adherió al Señor. Bernabé salió para Tarso en busca de Saulo, lo encontró y se lo llevó a Antioquía. Durante un año estuvieron juntos en aquella iglesia e instruyeron a muchos. Fue en Antioquía donde por primera vez los discípulos fueron llamados cristianos. En la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros: Bernabé, Simeón, llamado Níger, Lucio, el de Cirene, Manaén, hermano de Leche, del tetrarca Herodes, y Saulo. Un día que estaban celebrando el culto al Señor y ayunaban, dijo el Espíritu Santo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, después de ayunar y a orar, les impusieron las manos y los despidieron. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo de hoy, Salmo 97, del 1 al 6. El Señor revela a las naciones su justicia. El Señor revela a las naciones su justicia. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor revela a las naciones su justicia. El Señor da a conocer su salvación, revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. El Señor revela a las naciones su justicia. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Aclama al Señor, tierra entera, gritad victoria, tocad.
El Señor revela a la nación su justicia. Teñid la cítara para el Señor. Suenen los instrumentos con claridad y al son de trompetas aclarar el Rey y el Señor. El Señor revela a la nación su justicia. Evangelio del día. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo 5, capítulo 17 al 19. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: ¿no creéis que he venido a abolir la ley y los profetas? No he venido a abolir, sino a dar plenitud. En verdad os digo que antes pasarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la última letra, a tilde de la ley. El que se salte una sola de las preceptos menos importantes y se lo enseñe así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Dice el Señor, muestra o revela a las naciones su justicia. Aquí aprendemos Salmo 98, escrito por Moisés. Se cree que por Moisés. Escrito por Moisés. Sí, son 10 salmos que se le acreditan a Moisés, pero la realidad es que no se sabe. Se lo acredita a él, pero ¿qué aprendemos en Salmo 90? Que haya alegría y júbilo, porque cantar al Señor cánticos nuevos. ¿Qué es la palabra revelar? Revelar. Aclarar algo, una idea. Sacar algo que estaba oculto. Mostrar algo que está oculto, algo que está escondido, algo que no se ha mostrado. Revela a las naciones su justicia. ¿Qué es la justicia? La justicia. Es la verdad, su justicia, Para la sociedad, aquí en la justicia en el mundo, si tú cometes una infracción, pues vas a ir a juicio. La justicia es de que si debes, pagas, ¿no? Vas a tener que pagar. Y en la cosa de Dios, la justicia es exactamente lo mismo. La diferencia es que aquí nos enfocamos más en la justicia, es que lo que tú hagas es lo que vas a recibir. Si tú llevas una vida conforme a la voluntad de Dios, pues la justicia es de que tú pases al reino de Dios. ¿Y cómo sabes tú que vas a pasar al reino de Dios? Pues es lo que Dios nos va a enseñar, nos muestra, nos revela su justicia, la manera de cómo llegar a la presencia de Dios. El versículo 1 del Salmo es lo que enseña, habla Señor que tu siervo escuche. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. ¿Qué son las maravillas del Señor? Su enseñanza, su ley. su creación, lo que hizo. La creación, el cielo, el universo, las estrellas, nuestros propios hijos, nosotros mismos, el amanecer, el ver cómo crece una planta, el ver cómo el agua cae del cielo y hace brotar a la tierra pues todos los frutos y alimentos que necesitamos. Todas son maravillas del Señor. El salmista está cantando de alegría. ¿Por qué? Porque el Señor ha hecho maravillas. Este salmo se refiere desde el éxodo, desde que los judíos van saliendo de Egipto y van viendo milagro tras milagro, cómo Dios lo va haciendo. Y aquí, cómo es que Dios nos muestra a nosotros en la Iglesia Católica, cómo nos muestra la maravilla, la justicia de Dios. Dice, su brazo lo ha, ahí el primer versículo que leíste, su brazo lo ha, Santo, su brazo santo. lo ha, Le ha dado la victoria. le ha dado la victoria.
¿Cuál es el brazo santo de Dios? Jesús es el brazo santo de Dios. ¿Cómo Dios nos va a revelar? Por el brazo santo de Dios. A simple vista, pues no te enseña absolutamente nada. Pero para el pueblo judío, por ejemplo, ellos, la manera de poder estar en paz con Dios, de caminar conforme a la voluntad de Dios, era pues confesando todos sus pecados. Y después de que confesaron sus pecados en la Pascua también, pues comían el Cordero de Dios. El Cordero que quitaba el pecado en aquel tiempo, pero como ya no tenían templo, ya no tenían sacerdotes, lo perdieron todo, entonces ponían un brazo en la mesa, lo siguen poniendo hasta la actualidad. En la Pascua ponen un brazo derecho de el Cordero, el hueso, solamente el hueso. ¿Para qué? ¿Representación de qué? De que ellos han comido el Cordero, aunque no lo hayan comido. ¿Por qué? Porque para comer el Cordero necesitan sacerdotes que lo ofrezcan a Dios, y después de que lo ofrecen a Dios, el sacerdote lo prepara y lo da para que se lo puedan comer en la casa. Pero como ya no hay sacerdote, entonces hacen un simulacro de ¿qué? Que comieron, para estar en paz con Dios. El Señor revela a las naciones su justicia. Nosotros no hacemos simulacros. ¿Por qué? Porque nosotros sí tenemos sacerdotes, sí tenemos templo, sí tenemos iglesia, tenemos el cuerpo y sangre de Cristo, que es el Cordero que quita el pecado del mundo, el brazo derecho. Nosotros no tenemos que fingir nada, ¿no? Porque nosotros sí lo tenemos. Es así como el Señor muestra su justicia. Por eso en el libro de Hechos de los Apóstoles, al final tú leíste 2 capítulos, leíste el capítulo 11, como del 14 al 27, y después brincaste al capítulo 13, del 1 al 4. Vamos al capítulo 13, donde dice que se encontraban en la iglesia de Antioquía. Ojo, iglesia de Antioquía se encontraban, vamos a quitarle Antioquía, vamos a ponerle en la iglesia católica se encontraban, y dicen una cantidad de nombres. ¿Por qué la iglesia católica? Ahora, Señor, que tu siervo escucha. En la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros: Bernabé, Simeón, llamado Niger, Lucio, el de Cirene, Manaén, hermano de Leche, del tetrarca, Herodes y Saulo. Todas estas personas caminaron con Jesús cuando Jesús andaba por este mundo. No eran apóstoles. Ellos caminaron como discípulos de Dios. Después los apóstoles los fueron ungiendo. Unos fueron obispos, otros fueron sacerdotes y otros solamente diáconos. El hermano del tetrarca Herodes era una persona que estaba muy apegada a Herodes, era su hermano. Pero cuando conoció a Jesús, dejó toda la riqueza por seguir a Jesús. Y entonces, estos son los nuevos sacerdotes. ¿Por qué la iglesia católica? Ahora, Señor, que tu siervo escuche. Un día que estaban celebrando el culto del Señor y ayunaban. Estaban celebrando el culto del Señor. Los hermanos protestantes dicen, vámonos al culto. ¿Pero cuál culto? Porque la ley en el libro de Levíticos y en el libro de Números dice que para tener un culto se necesita primeramente un templo, una iglesia, sacerdote, ofrenda, en este caso el Cordero, y un altar. Y muchos de ellos ni tienen altar, ni tienen... ¿Cuál es el nuevo altar? La cruz, donde el Cordero fue crucificado, donde es el Cordero ofrecido. El sacerdote es el único que puede ofrecer el Cordero. Y ellos no tienen ni Cordero, no tienen sacerdote, porque no tienen los sacerdotes, y no tienen iglesia. Entonces, por eso, ese es el verdadero culto. Por eso el judío ya no tiene cultos, porque no tienen estos elementos. Aunque tienen el Cordero, pueden ofrecer cualquier Cordero, no tienen sacerdotes y no tienen templo.
Por eso ellos ya no ofrecen culto, ellos se van a las sinagogas a estudiar la palabra de Dios. Por eso cuando un protestante dice que van al culto, eso es mentira. Esta es la verdadera iglesia. El Señor revela a las naciones su justicia. ¿En dónde? En la iglesia católica. Y es la iglesia católica quien instituye bajo la voluntad de Dios. Dios impuso las manos a los apóstoles para que recibieran su espíritu. Les dijo allá en San Juan 20, 19 al 23, reciban mi espíritu. Y ellos, al imponer las manos, nos pasa el Espíritu Santo a nosotros. Mira lo que pasa a los Señor, que tu siervo escucha. Apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, después de ayunar y a orar, les impusieron las manos y los despidieron. Cuando Pablo ya había recibido el Espíritu Santo en su bautismo, entonces aquí ¿qué pasó? Lo vuelve a recibir, no es el mismo Espíritu. Lo que pasa que conforme va recibiendo el Espíritu, son para recibir diferentes tipos de poder que Dios te da. En este caso, los está mandando a predicar. Es lo que recibimos nosotros en la confirmación. Todo confirmado tiene que ir a predicar la palabra de Dios. No es cierto que dice, no dejarse imponer las manos por cualquier persona. Esto viene de los apóstoles. Es como si la vez pasada decíamos un poste de luz de aquí a la ciudad de Laredo o McAllen. Tú, para que la luz llegue, si aquí está la fuente, tienes que ir poniendo postes, tirar cables, poniendo postes, tirar cables hasta que llegue a Laredo. Pero si no, si le cortas en un lado, pues la fuente se pierde y no va a llegar luz. Por eso los hermanos protestantes en 1517 dicen que ellos son la iglesia. ¿De dónde? ¿Quiénes impuso la mano? Porque si no les impusieron las manos los sacerdotes o la iglesia católica o los obispos de la iglesia católica, entonces ¿qué espíritu recibieron? ¿No? El Espíritu Santo de Dios te va a llevar a proclamar la palabra de Dios. ¿Y qué debe enseñar una persona que recibe el Espíritu Santo de Dios? El Evangelio lo muestra, ahora Señor, que tu siervo escucha. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: ¿no creéis que he venido a abolir la ley y los profetas? No he venido a abolir, sino a dar plenitud. Lo primero que nos enseña, no crean. ¿No crean en qué? Que yo vine a quitar los mandamientos, no. Los vine a cumplir. Los mandamientos se cumplen. La palabra de Dios se tiene que cumplir. Pero resulta que nosotros no la podemos cumplir. ¿Por qué? Porque la ley condena. Con un mandamiento que tú falles, pues estamos fritos, ¿no? Y son 613, creo, mandamientos que tienen los hermanos judíos. No los vamos a cumplir. Y entre uno de ellos es no engordar, ¿no? Ahí estamos fritos, con eso. Entonces, no crean que los he venido a abolir, vengo a cumplirlos. ¿Y por qué Jesús dice que tiene que cumplirlos Él? Porque es la única manera de que usted y yo podamos ir al cielo. A ver, habla Señor, que tu siervo escuche. En verdad os digo que antes pasarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. Esta es una época de la vida en la que estamos esperando. El cielo, este cielo que tú estás viendo, esta tierra se tiene que ser transformada completamente. Estamos esperando el tiempo milenial, donde la Santísima Virgen, aquí detrás de mí, va a reinar por 1000 años, donde Satanás va a estar atado, según el libro de Apocalipsis, y donde habrá cielos nuevos, tierra nueva. Pero ni ahí se dejará de proclamar la palabra de Dios, el Evangelio y el Antiguo Testamento. Se va a tener que cumplir todo completo. Es en ese tiempo donde la gente va a descansar. ¿Por qué? Porque su mayor deseo ya no va a ser las tentaciones de este mundo, porque ya no va a haber tentaciones. El mayor deseo va a ser crecer en la palabra de Dios. ¿Se cumplirán los mandamientos? Sí, se cumplirá hasta la última, desde lo más pequeño se cumplirá. ¿Por qué? Porque Dios va a reinar en todos los corazones. Y esa época es la que estamos esperando, que ya se acerca, que está muy cerca. Y cuando tú cumples todos los mandamientos y todos los sacramentos, pues tienes derecho a ir a un premio. Mira, Señor, que tu cielo escuche.
El que se salte una sola de los preceptos menos importantes y se lo enseñe así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Y aquí es donde entra mi trabajo, y el trabajo de todos ustedes, mostrar lo que es la verdad. El Señor revela a las naciones su justicia. Nada, dicen los hermanos protestantes, ya Jesús pagó por nosotros en la cruz, ya no tenemos que preocuparnos de nada, podemos ir al cielo. Eso es mentira, Satanás. Ciertamente el Señor ya nos compró en la Santa Cruz. ¿Por qué? Porque le pertenecíamos a Satanás. El Satanás era el que se iba a encargar del juicio de nosotros. Pero al comprarnos Jesús, entonces la justicia ahora es de Jesús. Y Él nos va a revelar su justicia. ¿Qué es su justicia? Que cumplamos sus mandamientos para ir al reino de los cielos. ¿Y cómo podemos cumplir sus mandamientos? No los del Antiguo Testamento, esos ya no los podemos cumplir. No quiere decir que ya no nos funcionen o que ya no sirvan. Esos mandamientos nos sirven a nosotros para hacer un examen de conciencia en lo que estamos fallando. ¿Por qué? Porque los mandamientos es Cristo mismo. Amarás a tu Padre sobre todas las cosas. Jesús ama a su Padre sobre todas las cosas. No decía la mujer del prójimo. Jesús nunca decía la mujer del prójimo. Y todos los mandamientos son Jesús. Pero como tú y yo no los podemos cumplir, entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Cumplir los mandamientos de Cristo. Cristo dijo, el que esté cansado, tome mi yugo, que es más suave. La palabra yugo que se usa aquí es cuando Jesús cuando va a ser confirmado, que lo llevan al templo, que se pierde ahí en el templo, ahí recibió el yugo de la ley. Él la tenía que poner en práctica. Y como la puso en práctica, ahora Él nos dice, y la cumplió, Él es dueño. Entonces ustedes hagan lo que yo les digo. Los sacramentos nos incorporan dentro de este cuerpo de Jesús, el cuerpo místico. Eso es lo más hermoso. Y cuando tú estás dentro del cuerpo místico de Jesús, entonces Dios ya no te ve a ti, ya no me ve a mí. Lo que Él ve es el Cordero de Dios. Por eso está en Apocalipsis. Está el Señor en el trono y frente a Él está el Cordero. Es lo que Él ve. Y nosotros dentro del Cordero, el bautismo nos incorpora dentro del cuerpo bendito de Cristo, según el libro de 1 Corintios 12:12. Y cuando ya estás dentro, pues necesitas mantenerte limpio dentro. Para eso necesitas renunciar a Satanás. Por eso la confirmación. Entonces nos lo menciona en Hechos de los Apóstoles capítulo 8 versículo 14. Ya habían sido bautizados, pero bajaron los obispos Andrés, Pedro, Santiago, Juan, y impusieron las manos sobre los discípulos. Lo que pasó con San Pablo en este momento que lo vimos en Hechos de los Apóstoles capítulo 13. Cuando ya renuncias a Satanás, entonces tú puedes ir a predicar la palabra de Dios como lo estamos haciendo nosotros. Pero si yo permanezco o caigo en pecado, gracias a Dios tenemos la confesión. Para no salirnos de ese cuerpo bendito de la gracia de Dios, tenemos la confesión. Por eso Jesús mismo en San Juan 19, 20 al 23, se les apareció en el cenáculo y les muestra las llagas para decirles que yo soy, crean en mí, soy yo. Así como el Señor me envió, o sea, mi Padre me envió a perdonar pecados, así los envío a ustedes. Vayan y perdonen pecados. Hey, les sopla, reciban mi espíritu, porque no son ustedes los que van a perdonar, es Jesús quien perdona por medio de los sacerdotes. Y como el espíritu pues se necesita alimentar, pues Dios nos dejó su cuerpo y su sangre. Y estos primeros 4 ritos de iniciación o sacramentos de iniciación nos enseñan a qué? A permanecer dentro del cuerpo de Cristo. Y cuando estás dentro del cuerpo de Cristo, estás en su justicia, estás en su paz. El Señor releva a las naciones su justicia. Y es así como tú permaneces en santidad. Los hermanos protestantes no creen en la santidad. Nosotros no obtenemos la santidad por nuestros méritos, sino por la gracia de Dios, solamente obedeciendo sus mandamientos. Y uno de los mandamientos es: el que me ama o cumplirá mis mandamientos. ¿Cuál? ¿El Antiguo Testamento nuevamente? No, los del Nuevo Testamento, los de Cristo nuestro Señor. Y entonces sí, el Señor nos hará justicia. ¿Cuál es la justicia? Irnos al reino de los cielos, a su presencia. Que así sea. Que Dios los bendiga y guarde y haga resplandecer su rostro sobre ustedes, que les muestre su favor y que les conceda la paz.
El Señor revela a las naciones su justicia. Hemos dicho todo lo que necesita usted hacer. Y no solamente obtiene la entrada al reino de los cielos, obtiene también la presencia de Dios viva aquí en la tierra. El gozo, la paz y la felicidad que Jesús puede dar en el momento de la tribulación, en el momento del dolor y del sufrimiento, es increíble. Podrá estar pasando cualquier enfermedad de muerte, cualquier dolor, por muy profundo que sea, no le va a hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque ya no es usted quien vive, ahora el que vive dentro de usted es Cristo nuestro Señor. Y eso se lo pedimos a Dios todos los días. Oramos y rezamos por todos ustedes, especialmente todos aquellos que estén sufriendo, que tengan cualquier tipo de dolor en su corazón, en su alma. Que Dios tenga misericordia de ustedes y que los bendiga. Si tienen una petición, déjenos saber, nosotros la leeremos y la pondremos aquí en el altar para rezar y orar por ustedes. Dios los bendiga y guarde. Feliz miércoles.